días, queridos hermanos y hermanas. Espero que estéis bien, hoy estamos más calentitos, ¿verdad? Y espero que hayáis pasado buena semana y muchas gracias por estar aquí en esta mañana para que juntos podamos compartir la palabra del Señor. Hoy me gustaría compartir con vosotros un pequeño pensamiento, un mensaje que nos pueda ayudar a entender y a recordar que para alcanzar las promesas de Dios tenemos que caminar en obediencia. Hoy me gustaría hablaros sobre la obediencia a Dios. Hoy el tema es sobre la obediencia que tenemos que tener cada uno de nosotros en las cosas del Señor. Y según el diccionario de la lengua española, obediencia es acatar la voluntad de la persona que manda. En pocas palabras, es hacer lo que te dicen sin protestar. Pero según la Biblia, la palabra obediencia es la obediencia a Dios por encima de nuestros deseos. La obediencia es renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y si tú quieres alcanzar las promesas de Dios, tenemos que caminar en obediencia. Hemos cantado una canción, la última canción, que dice, nuestro Dios es milagroso. Dice, abre camino, cumple promesa, luz en tiniebla. Así es mi Dios. Aunque mucha gente no alcanza las promesas de Dios, no alcanza lo que realmente quieren, no alcanza sus metas, no porque Dios se haya olvidado de él, no es porque Dios no cumpla sus promesas, no es porque Dios no quiera ayudarte. Muchas veces no se cumplen nuestras promesas porque hay falta de obediencia. Y a mí me gustaría que en este 2023, que casi acaba de comenzar, comencemos con el deseo de ser un poco más obedientes a Dios de lo que somos. La obediencia es hacer más que decir. La obediencia es hacer más que conocer. Yo no sé si os acordáis de una parábola que hay en la Biblia, que se encuentra en Mateo capítulo 21, desde el versículo 28. Y esta parábola es la parábola de los dos hijos. Dice que un padre tenía dos hijos. Y dice que el padre fue al primero y le dijo, hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Pero el hijo le dijo, papá, lo siento, pero hoy no puedo ir a trabajar a la viña. Hoy tengo mucho trabajo, hoy tengo muchas ocupaciones, hoy tengo un compromiso con que conmigo no cuente. No puedo ir a trabajar a la viña. Pero dice que después este hijo recapacitó. Dice la Biblia que arrepentido fue. Y este padre fue al segundo hijo y le dijo, hijo, necesito que hoy vayas a trabajar a mi viña. Y el hijo le dijo, pues por supuesto, papá, hoy voy a trabajar a tu viña. Cuenta conmigo, allí estaré yo el primero. Pero resulta que después no fue. Y Jesús le dice a los fariseos y a los religiosos que estaban con él, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Y ellos dijeron, el primero. Y Jesús le dice, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Lo que Cristo quería decir en esta parábola, lo que quería mostrarle y enseñarle, que el segundo hijo era como ellos, era como los fariseos. Conocían al dedillo todo lo que el Señor quería que hiciera. Conocía la voluntad de Dios, pero no lo hacían. Lo importante de esta parábola y la enseñanza que podemos sacar de ella es que la verdadera obediencia
es que lo importante es hacer más que decir. Porque el primero dijo que no, pero fue. Y el segundo dijo que sí iba y no fue. Y dice Lucas 11:22, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la obedecen. Y si nos vamos a Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 17 en adelante, podemos ver una historia que nos puede ilustrar de una manera práctica lo que significa obedecer a Dios. Las últimas palabras que Jesús dijo en la tierra fue: ir por todo el mundo y predicar mi evangelio. Ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. En predicarle a todas las personas. Y estas palabras se conocen en la Biblia como la Gran Comisión. Y vemos a sus discípulos obedeciendo al Señor. Vemos cómo los discípulos iban por todas partes anunciando el evangelio. Vemos cómo los discípulos iban por todas partes dando testimonio del Señor, como el Señor le había mandado. Pero dice el pasaje que los fariseos y los saduceos, es decir, los religiosos de aquella época, dice que se llenaron de envidia al ver lo que estaban haciendo los apóstoles. Y dice que metieron a todos los apóstoles en la cárcel para que no predicasen más, para que no hiciesen más la voluntad de Dios. Y aquí, hermano, hay una cosa muy importante. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta si queremos ser obedientes a Dios. Porque si somos obedientes a Dios, tenemos que contar como contaron los discípulos de Jesús. Ellos se encontraron con la oposición. Ellos encontraron con gente que no querían que predicase. Se encontraron con gente que no querían que obedeciesen al Señor. Y esto es algo muy real. Cuando tú dices o piensas: este año quiero ser diferente. Este año quiero obedecer más a Dios. Este año quiero cambiar mis hábitos. Este año quiero leer más la Biblia. Este año quiero orar más al Señor. Este año quiero dedicar más tiempo a hacer la voluntad de Dios. Este año quiero agradar más a Dios. Pero hay que contar, hermanos, que el diablo se encarga de poner oposición. Empieza a poner obstáculos en nuestra vida para que esto no suceda. Si tú piensas que este año quieres ser mejor esposo o mejor esposa, si piensas que quieres ser mejor hijo o mejor padre, si piensas que quieres ser mejor compañero de trabajo, si piensas que quieres ser mejor hermano en la iglesia, justo esa semana tendrás un problema con tu esposa o con tu esposo, o tendrás un problema con tu hijo, o tendrás un problema en la iglesia, o tendrás un problema en el trabajo. Y parece que cada vez que queremos dar un paso de obediencia, el enemigo nos trae oposición. ¿Nos ha pasado eso alguna vez? ¿Os ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado muchas veces. ¿Y sabéis por qué? Porque caminar en obediencia significa caminar bajo la bendición de Dios. Y por eso el enemigo quiere hacer todo lo posible para quitarte de los caminos del Señor, para enfriar tu vida espiritual. Porque Él sabe que si tú continúas en obediencia a Dios, Él sabe que si tú continúas haciendo la voluntad de Dios y sigues en esa actitud de obediencia, eso te va a llevar a una vida llena, una vida plena, una vida bendecida por Dios. Y eso el enemigo no lo quiere. Por eso tenemos que tomar la decisión de antemano. Tenemos que estar vacunados, tenemos que estar prevenidos, tenemos que saber que si a nuestra vida vienen problemas, si a nuestra vida viene oposición, si a nuestra vida vienen momentos difíciles, tenemos que seguir siendo
obedientes a Dios. Y saber que la voluntad de Dios es cuando Él quiere, no cuando nosotros deseamos. Cuando uno estudia la Biblia, podemos ver cuántos hombres importantes fueron usados por Dios. Y todos tuvieron, hermanos, que pasar por la prueba de la obediencia. Yo no sé si os acordáis de Noé, pero Noé tuvo que tener una paciencia enorme. ¿Cuántas cosas tuvo que soportar? ¿Cuánta gente se burlaba de él? Pero él fue obediente a Dios. Él hizo todo cuanto Dios le había mandado y salió victorioso del llamamiento de Dios. ¿Os acordáis de Moisés? ¿Cuánto pasó Moisés también con ese pueblo? Cuando Moisés se encuentra en esa situación tan difícil, yo me imagino esa situación, pero eso sería terrible. Cuando va con todo el pueblo y él es el responsable del pueblo y se encuentra delante el Mar Rojo y ve venir al ejército del faraón por detrás para matarlo, él no sabía qué hacer. Pero dice que clamó a Dios. Y Dios le dijo, levanta tu mano y tu vara y el Mar Rojo se va a abrir. Él fue obediente a Dios y el Mar Rojo se abrió. Vemos cómo Moisés también fue obediente a Dios. ¿Os acordáis de José? ¿Cuánto pasó también con sus hermanos? ¿Cuántos momentos difíciles pasó José? Pero en todas las cosas fue también obediente a Dios. Y sabemos que llegó a ser el gobernador de Egipto. ¿Os acordáis de Abraham? Para mí, uno de los ejemplos más grandes de obediencia que hay en la Biblia. Cuando Dios le dice primero, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Tú vete, que ya te diré a dónde vas. Y él, sin protestar, sin poner un pero, coge y se va. Y no así, que luego le pone una prueba ya, la más difícil de todas. La mayor prueba de obediencia es cuando Dios le dice a Abraham, toma ahora a tu único hijo, Isaac, a quien tú amas, dice el pasaje. ¿Cuántos se quieren a los hijos, verdad? ¿Cuánto se ama a un hijo? Y le dice Dios, y vete con tu hijo a la tierra de Moriah y ofrécemelo allí en sacrificio. Yo me imagino el camino de Abraham con el hijo en dirección a la tierra de Moriah. ¿Qué cosa no se le pasaría por la cabeza? Si estuviese aquí nuestro hermano Pablo Salvador, le diría, Moisés, esto es muy grande, esto es muy fuerte. Pero Abraham obedeció. Todos ellos fueron usados por Dios. Todos pasaron momentos complicados, pero todos salieron victoriosos porque Dios estaba con ellos. Amén. Y esto es una batalla que tenemos que tener cada día. Cada día desde que nos levantamos tenemos que preguntarnos y decidir si obedecer a Dios o agradar al mundo. ¿Es obedecer a Dios o seguir las corrientes de esta vida? ¿Es obedecer a Dios o dejar romper con los hábitos que tengo como cristiano? Es una prueba que tenemos que pasar continuamente. Pero fijaos, hermanos, la enseñanza, vamos a volver a Hechos capítulo 5. Fijaos la enseñanza que tenemos en esta historia. Cuando los discípulos fueron encarcelados, tuvieron oposición. Pero hay algo también muy importante que tenemos que tener cuando tenemos problemas y cuando tenemos oposición. Porque nuestro Dios se convierte también en nuestro protector.
Él se convierte en nuestra ayuda. Dice la historia que lo metieron en la cárcel. Pero dice el versículo 19, pero un ángel del Señor fue y abrió las puertas de la cárcel y los puso en libertad. Hermano, la obediencia no es el camino más fácil, pero la obediencia sí es el camino más seguro. Repito, la obediencia no es el camino más fácil, pero sí la obediencia es el camino más seguro. Y hay que saber esperar en Dios. No hay nada más seguro para ti que caminar en obediencia a Dios. No hay un camino más seguro para ti que caminar junto al Señor. Decía nuestro hermano Moisés la semana pasada, y nuestra hermana Yoli lo ha leído hoy, el pasaje este del Salmo 121. Dice el Salmo 121, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardará tu salida y tu entrada. ¿Desde cuándo? Desde ahora para siempre. Amén. Cuando tú obedeces a Dios, Dios tiene poder para abrir las puertas de la cárcel donde estás. El enemigo te puede haber metido en la cárcel, pero la buena noticia es que Dios tiene la llave de esa cárcel. Repito, el enemigo te puede haber metido en la cárcel, pero la buena noticia es que Dios tiene la llave de la cárcel. Quizás la cárcel para ti pueda ser un problema económico. Quizás la cárcel para ti pueda ser un problema de enfermedad. Quizás la cárcel para ti puede ser un problema familiar. No importa el problema que puedas tener, Dios tiene la solución a tu problema. Él tiene la llave. Si quieres ver los milagros de Dios en tu vida, tienes que ser obediente a Dios. La Biblia está llena de ejemplos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay historias que podemos hablar de obediencia a Dios. Hombres que fueron obedientes a Dios. Hay una historia en el Antiguo Testamento que a mí me encanta, que me gusta mucho, y es la historia de Naamán. Naamán era un general de un imperio de Siria. Él era un hombre muy importante, era un hombre poderoso. Si Naamán existiese hoy y fuese hoy el día de las Fuerzas Armadas y saliese el desfile ese que sale en la televisión, Naamán sería uno de esos que tiene muchas medallas aquí. Porque era un general muy importante. Era alguien importante, pero tenía un problema. Tenía una enfermedad incurable. Tenía una enfermedad terminal. Tenía una enfermedad que ningún médico la podía curar. Tenía la lepra. Y la lepra en aquella época era una enfermedad incurable. No había ningún remedio. Y Naamán ya estaba cansado. Naamán ya estaba desolado, no sabía qué hacer. No sabía dónde ir. Pero él tenía una sirvienta trabajando para él, de la tierra de Israel. Y esta sirvienta, viendo a su señor sufrir y padecer esa enfermedad, dice que se fue un día para él y le dijo: Señor, ¿por qué no va usted a un profeta que hay en Samaria? Que él te puede curar de la lepra. Y Naamán se quedó un poco así extrañado y fue a ver al rey de Siria y le contó lo que le había dicho la sirvienta. Entonces el rey le dijo: bueno, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, ya no sabemos más dónde ir y qué hacer. Si la sirvienta te ha dicho eso, vamos a ir a probar. Ve, prueba, a ver qué pasa. Dice, y además, yo te voy a hacer una carta de recomendación.
para que cuando tú vayas allí a ver al profeta, te trate como te merece, que te haga todos los honores que te tienen que hacer. Y aparte voy a mandar una carta al rey de Israel para decirle que voy a mandarle a un general importante para que lo cure de la lepra. Y dice que Naamán cogió y se preparó para el viaje. Dice la Biblia que cogió 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro, mucha ropa, llevaba carros, caballos, gente. Iba para Israel, para ver al profeta Eliseo. Y todo el mundo estaba esperando cuando llegó Naamán a la puerta de Eliseo. Yo me imagino que los vecinos de allí, los curiosos, dirían: ¿qué pasa aquí hoy? ¿Cuánta gente importante ha venido aquí? Y dice que llamó a la puerta del profeta, pero el profeta no salió. El profeta mandó a un mensajero, a uno de sus sirvientes, y le dijo: ¿qué quiere, señor? Y entonces dijo: yo soy Naamán. Yo lo estoy contando más o menos a mi manera. Dice: yo soy Naamán y vengo a ver al profeta Eliseo. Y le dijo el mensajero: pues el profeta no le puede ver hoy, pero me ha dicho que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Yo me imagino a Naamán. Vamos a ver, perdona, mira, yo vengo con una carta de recomendación, una carta del rey de Siria. ¿Cómo que no me va a recibir el profeta? ¿Sabe con quién estás hablando? Y este hombre decía: lo siento mucho, pero él me ha dicho que no le puede recibir. Que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Y dice que Naamán se fue enfadado, enojado, porque Naamán se creía que le iba a hacer honores el profeta cuando llegara allí. Pero eso no sucedió y se fue muy enfadado. ¿Sabéis por qué? Porque no es a tu manera que hay que hacer las cosas, sino que las cosas hay que hacerlas a la manera de Dios. Las cosas hay que hacerlas como Dios quiere. Y esto es muy importante. Siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, como a mí me gusta. Creemos que somos más listos que Dios muchas veces. Creemos que somos más inteligentes que Dios. Y hacemos las cosas como a nosotros creemos, como a nosotros nos gusta. Y tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Ni tus ideas son las ideas de Dios. Si tú quieres ser bendecido por Dios, tienes que hacer las cosas como Dios te lo dice, según sus planes. Y mientras que Naamán no obedeciere lo que le dijo el profeta, nunca iba a ser limpiado de la lepra. Y dice que los que iban con él, viendo a Naamán enfadado, le dijo: bueno, si te hubiese pedido algo más grande, no lo hubieses hecho. Ya que estamos aquí y hemos hecho este viaje, ahora nos vamos a ir. ¿Qué trabajo te cuesta meterte en el agua 6 o 7 veces? Hazlo. Y convencieron a Naamán. Y fue Naamán y se metió 7 veces en el río Jordán. Porque Naamán no quería meterse en el río Jordán. Porque el río Jordán, decía él, que era un río sucio. Que en Siria había ríos mucho mejores que los que había allí en Israel. Pero él obedeció a lo que le dijo el profeta. Y no fue ni 6, no podía ser ni 6 ni 8 veces. Tenía que ser ¿cuántas? 7 veces. Y hasta que no obedeció a Dios y fue y se bañó 7 veces en el río Jordán, no fue limpiado de la lepra. Y dice que su piel quedó como la de un niño, limpia. Dios hizo el milagro, hermano. ¿Cuándo? Cuando obedeció. ¿Quién hizo el milagro? Dios.
¿Quién obedeció? Naamán. ¿Quieres que Dios haga un milagro en tu vida? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Ser obediente. Hay otra historia en Mateo, que es cuando Jesús se acerca donde estaba Pedro y ve a Pedro recoger las redes. Pedro había estado toda la noche pescando y no había pescado nada. Y ahora llega Jesús por la mañana y le dice: Pedro, vamos a ir de pesca. Dice Pedro: Señor, hoy no es el día para ir a pescar, ¿eh? Te lo digo ya porque hemos estado toda la noche pescando y hoy yo no sé dónde se han metido los peces. No hay ningún pescado. Mejor vamos otro día. Y además tenemos ya las cosas recogidas, estamos cansados. Pero Jesús insistía: Pedro, vamos a ir a pescar. Y dice que llegaron al mismo sitio donde había estado Pedro toda la noche pescando. Ya sabéis la historia. Pedro le había puesto muchas excusas. Y Jesús le dice: Pedro, echa las redes a la mar. Y Pedro obedeció, le dijo: Señor, en tu nombre, en tu palabra, voy a echar nuevamente las redes a la mar. Y dice que cuando echó las redes a la mar, dice que las redes se partían de todo lo que habían pescado. ¿Cuántas veces hemos echado las redes de nuestra vida sin contar con Dios para nada? En nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestros negocios, en nuestros estudios. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas sin contar con Dios para nada? Y el resultado siempre fue negativo. No pescamos nada. Pero Pedro echó las redes sin contar con Dios. Y se cargó toda una noche pescando y no pescó nada. Pero cuando hizo la voluntad de Dios, cuando obedeció a Dios, dice que lo que no ocurrió en toda una noche, ocurrió en un minuto. Y las redes se partían de todo lo que habían pescado. Otra vez. ¿Quién hizo el milagro? Jesús. ¿Quién obedeció? Pedro. Tú no tienes que preocuparte por la situación en la que te vivas hoy. No te preocupes por el problema que tienes. Preocúpate de poner todas las cosas en las manos de Dios. Y sobre todo, ser obediente. Espera en Él. Y seguro, yo estoy totalmente seguro que más tarde o más temprano el Señor responde. Tu preocupación, tu trabajo es ser obediente a lo que Dios te pide. Del milagro, de arreglar tus problemas, se encarga Dios. Lo que ocurre es que muchas veces somos desobedientes. Y en la Biblia hay una historia de un profeta que era desobediente. Y no lo voy a contar muy de eso por no alargarme. Pero todos sabéis que el profeta desobediente fue Jonás. Dios le había mandado a Jonás que fuese a Nínive a predicarle que esa ciudad iba a ser destruida en 40 días, porque había subido mucho la maldad entre ellos. Pero Jonás no obedeció a Dios. Jonás hizo todo lo contrario de lo que Dios le había pedido. Y dice que se fue a Jope y cogió un barco y se fue en dirección a Tarsis. Él estaba haciendo todo lo contrario de lo que Dios le había pedido. Y nadie, hermanos, puede escapar de los planes de Dios. Y hasta que Jonás no se dio cuenta que había desobedecido a Dios, y hasta que no se arrepintió y clamó al Señor, como dice en Jonás capítulo 2, versículo 2, dice: e invoqué a Jehová en mi angustia, y Él me oyó. El Señor lo escuchó cuando se arrepintió, y todos sabéis la historia, y tuvo que ser obediente. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser obedientes al Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos
obedecer más al Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser obedientes a Dios? Ojalá que este mensaje nos pueda ayudar a ser obedientes. No olvide que para alcanzar las promesas de Dios debemos de caminar en obediencia. No olvides que si estás pasando problemas, esos problemas te están encarcelando. No te preocupes, Dios tiene la llave para solucionarlo. No te olvides que la obediencia no es el camino más fácil, pero la obediencia sí es el camino más seguro. Y para terminar me gustaría dejarte, no sé si Saray lo ha llegado a poder poner, pero si no lo veis yo lo voy a leer. Esto es 3 cosas que no puedes olvidar. 3 cosas que Dios quiere recordarte. La primera, Él te dice, ten fe, porque yo, tu Dios, tengo el control. La segunda cosa, no dejes de orar, porque yo, tu Dios, te escucho. Y no solamente te escucho, sino que te responderé, pero en mi tiempo, que es perfecto. Y tercero, levántate y sigue adelante, porque yo, tu Dios, voy contigo y no te dejaré ni te desampararé. Confía en mí. Que el Señor bendiga.